Ya vamos a ver la última parte del proyecto del dibujo topográfico, donde hasta el momento ya tenemos todo esto. Las curvas de nivel con sus respectivos grosores, etiquetas. También ya hemos colocado la grilla con las coordenadas, el norte, la escala gráfica numérica, además de la tabla con las coordenadas de todos los puntos. También un cuadro con la simbología que estamos colocando y un pequeño cuadro con la información del lugar donde estamos trabajando, en este caso que es Guatajata. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la obra de arte, lo que nos falta para completar la obra de arte. Hasta el momento tenemos esto. Hemos sacado una sección, hemos sacado un perfil, el perfil del terreno. Primero hemos hecho esto. Teníamos el punto A y teníamos el punto B. Entre el punto A y el punto B hemos dibujado el perfil del terreno, que correspondería a la línea verde. Viendo la línea verde, hemos dibujado esta línea roja que representa nuestro puente, que en este caso es de 110 metros, si no estoy mal, sí, 110 metros. Pero nos faltaba completar nuestro perfil. Si bien teníamos el perfil, también hemos dibujado algunos elementos del puente, como ser la sección, los estribos, la pila, el detalle del dado, todo eso. Nos faltaba completar el perfil. Como hemos mencionado, hemos dibujado esto, pero en la parte inferior se debe colocar cierta información. Cuando hagamos el proyecto de carreteras, vamos a hacer igual un perfil, pero en la parte inferior vamos a colocar información sobre la cota rasante, progresivas, longitudes, entre otros. Pero como tenemos un pequeño perfil, un perfil bastante pequeño, solamente vamos a colocar la información de la cota terreno, es decir, la cota de la línea verde. Esta información de acá se lo conoce como bandas. Entonces ahora vamos a hacer una banda para la cota terreno. La cota del punto A ya la conocemos. Ahora debo hallar las cotas cada 20 metros. Entonces cada 20 metros yo voy colocándome unas marquitas o tics. ¿Y cómo voy a proceder para hallar las cotas? Quiero hallar la cota a 20 metros. Entonces desde una distancia de 20 metros trazo una línea vertical hasta intersectar con el terreno, que sería la línea verde. En la intersección de la línea verde con la línea naranja coloco un punto. Desde esta intersección trazo una línea vertical hasta llegar hasta mi escala numérica. Y por último voy a dimensionar o medir desde un punto que yo conozca. En este caso conozco que este punto es la cota 3813. Entonces dimensiono hasta la línea que he trazado. Y si observo me da 7.87. Este dato lo debo dividir entre 10. ¿Por qué lo divido entre 10? Porque yo sé que en un perfil longitudinal la escala vertical es 10 veces más grande. Eso habíamos visto acá. Un perfil longitudinal se diferencia de una sección transversal por la escala. En la sección transversal las escalas son iguales, pero en el perfil longitudinal acá dice que la escala vertical es 10 veces más grande que la escala horizontal. Ya por eso, entre 38.13 y 38.14 yo tengo un metro, pero como es 10 veces más grande, cuando yo lo mido es 10 metros. Entonces para mí esto va a representar simplemente 0.78. Entonces la cota de este punto va a ser 3813 más esta distancia, 0.78. 3813.78.
Listo. De la siguiente línea, desde acá, igual a una distancia de 20 metros, una línea vertical, desde la intersección, otra línea horizontal, esto lo voy a borrar, y dimensiono o mido desde un punto conocido. Desde acá, desde el 3813 hasta la línea que he dibujado es 3.5, que para mí simplemente va a ser 3813.35. Entonces esta cota es 3813.35. Vamos a hacer esta última. Nuevamente a otros 20 metros, trazo una línea vertical. En la intersección está el punto que yo quiero hallar. Desde este punto una línea vertical y mido desde un punto conocido. Al 3812 debo aumentarle 0.79. Entonces la cota de este punto había sido 3812.79. Y de esa forma voy hallando las cotas cada 20 metros. Cada 20 metros hasta que llegue al punto B. Con eso estaría concluido el perfil longitudinal. Y también concluida esta lámina. Ahora, aparte del perfil longitudinal, debemos construir una sección, dos secciones transversales. La sección transversal, ¿dónde está? Este es. A ver, esto ya lo tenemos dibujado. Ahora, tenemos que construir una sección transversal en el punto inicial del puente, que sería este de acá, donde empieza el puente, que yo lo estoy denominando A', y otra sección en el punto final, que para mí va a ser B'. Ya antes voy a ver la grilla donde voy a construir la sección. La grilla es diferente a la grilla del perfil longitudinal. En el perfil longitudinal yo voy de izquierda a derecha. Es como si el 0 estuviera aquí y voy hacia la derecha. En cambio, en la sección transversal, el 0 o el origen está en el medio. En el medio yo tengo lo que se llama la línea de eje. Esas banderitas me representan el eje, o en carreteras vamos a ver con más detalle, pero representa el eje. Y en el eje está el 0, y del 0 voy a la derecha con positivos y a la izquierda con negativos. Aparte de eso, también debo nombrar a la sección con un título. En este caso se debe colocar cuál progresiva es, la progresiva del punto A', que como no tengo ese dato, yo estoy asumiendo este valor. Entonces ustedes asumen, puede ser 75, 72, punto 200, digamos, punto 100. Ya, eso. Entonces voy a observar cuál es el rango de mi grilla. Estoy viendo de 0 a 40 y de 0 hasta menos 40. Ese dato me va a servir para construir mi sección. Lo voy a construir acá. Ya yo quiero hallar una sección en el punto A' y en el punto B'. El procedimiento es idéntico al procedimiento del perfil longitudinal. ¿Qué voy a hacer primero? Primero puedo trazar una línea desde este extremo, de extremo a extremo en mi puente. Esto lo voy a mover por acá. Ya trazo una línea y después voy a trazar una circunferencia. Una circunferencia con un radio de 40. ¿Por qué 40? Porque la grilla me va de 0 a 40. Necesito una línea que vaya hasta 40 metros. Por lo tanto voy a extender hasta la circunferencia, enter, esa pequeña línea que he dibujado. Borro la circunferencia y ya tengo una línea de 40 metros en ambas direcciones. Ahora es muy importante esto, el sentido.
¿de dónde a dónde estoy yendo? En este caso mi puente está acá y estoy asumiendo que mi puente está pasando en un sector de la carretera La Paz-Copacabana. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en Guatajata. Y estoy yendo desde el punto A a B. Por lo tanto, seguramente ese es el sentido del recorrido de la carretera. Este es mi sentido. Ya voy a hacer lo mismo de una vez en el punto B. Nuevamente trazo una línea de un extremo a otro en el puente, trazo una circunferencia de 40 y voy a extender hasta la circunferencia esa línea pequeña que he dibujado. Ya. Ahora, ¿qué debo hacer? Al igual que he hecho en la construcción del perfil longitudinal, coloco puntos al inicio, al final y en las intersecciones con la curva de nivel, con las curvas de nivel. Acá hay una intersección con una curva, acá igual se intersecta con una curva de nivel. Y por último tengo una última intersección aquí. Aparte de las intersecciones, necesito también la cota en el punto medio, que en este caso va a ser aquí el punto A'. Hago lo mismo en la otra sección, pero en este caso hay algo particular, que no tengo intersecciones con las curvas de nivel. Tengo el punto inicial, tengo el punto final, pero no tengo ninguna intersección con una curva. Entonces lo voy a dejar así y voy a colocar un punto en el medio, también que me va a servir para construir la sección. Ahora yo necesito también las cotas de cada punto. Entonces yo tengo estas etiquetas que me van a servir de guía o de ayuda, que me indican la cota de cada punto. Este es el punto 13. Este primer punto es de cota 14. Este punto es de cota 15. Y este punto va a ser 15.81. ¿Cómo he hallado esto? Por el método gráfico que hemos visto la anterior vez. ¿En qué consistía ese método? Si yo quiero hallar la cota de este punto de acá, está entre las curvas 15 y 16. ¿Qué hacía? Trazaba una línea que sea más o menos perpendicular a las curvas de nivel, pero esta línea tenía que pasar por el punto. Luego, ¿qué hacíamos? Una interpolación. Partíamos de la cota más baja, del 15. Hacíamos una circunferencia de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Porque entre 15 y 16 hay una diferencia de 1 metro. Hacíamos una línea de 1 metro a cualquier punto de la circunferencia. Y se formaba un triángulo. Y uníamos este extremo con el punto en la otra curva. Y por último teníamos que copiar esta última línea desde este punto hasta el punto del cual queremos hallar la cota o elevación. Y esto lo borro para no confundirme. Y yo sé que de aquí a aquí es 1 metro. Toda la línea roja es 1 metro. Pero yo quiero saber solamente cuánto es desde esta intersección hasta este punto. Y me da 0.81. Entonces este punto va a ser 3815.81. De esa forma he hallado la elevación de ese punto. Ese era el método gráfico. Ahora hay también un método analítico por regla de 3. Este punto no se le puede hacer, es un caso particular. ¿Por qué? Porque no tengo más curvas de nivel. La siguiente curva debería ser el 3812. Pero yo ya no aparece en el dibujo, no llego a esa cota. Cuando tenga un punto así, yo voy a tratar de asumir un valor. Como la tendencia es en bajada,
es la cota 16, 15, 14, 13. La siguiente va a ser el 12. Entonces este punto va a ser el 12 punto algo. Entonces este punto lo voy a asumir. Ya esta cota vamos a hallar, este punto vamos a hallar con el método numérico o analítico. ¿En qué consiste el método analítico? Es una simple regla de 3. Cuando yo tengo cuando yo tengo dos curvas de nivel, digamos que esta curva es de cota 384 y esta es 383 y hay un punto entre ambas curvas del cual yo quiero saber su cota o elevación. ¿Lo ve? ¿Y en qué consiste el método analítico? Yo sé que entre curva de nivel y curva de nivel la diferencia vertical es de 1 metro. Pero si yo agarro una regla y mido en el papel, o en este caso si agarro una regla y pongo sobre la pantalla, pongo la regla y mido, y es aproximadamente unos 2 centímetros y medio. Entonces voy a colocar 2.5 centímetros. Ahora agarro la misma regla igual sobre el papel o sobre la pantalla y voy a medir desde este punto, pero desde la curva hasta el punto del cual yo quiero hallar su cota, y digamos que es 0.8 centímetros. Ahora voy a hacer la regla de 3. Yo voy a decir que 2.5 centímetros es a 1 metro. 2.5 centímetros es a 1 metro. Y quiero saber 0.8 centímetros a cuántos metros va a ser. Le pongo x metros. Digo x va a ser igual a 1 por 0.8 dividido entre 2.5. Agarro la calculadora y eso me da 0.32. 0.32. Este valor debo sumar a 3.83. La cota de este puntito verde había sido 383. 383.32. Y esa sería la forma de interpolar haciendo cálculos, una simple regla de 3. En nuestro ejemplo, ¿cómo sería? Yo tengo esta curva de nivel que es 38.15 y esta que es 38.14. Mido la distancia entre curvas, una distancia más o menos perpendicular. Este método no va a ser exacto, me da 38.92 y también mido la distancia desde la curva inferior hasta el punto, igual que sea perpendicular. Haciendo la regla de 3 tendría que dividir 12.14 dividido entre 30.92. Me da 0.39. Por lo tanto, la cota de este punto será 3814.39, punto 40 por redondeando.
Ya en el AutoCAD hemos realizado lo mismo. Sí, lo mismo que hemos hecho hace rato. Hemos medido la distancia entre curvas. Luego hemos medido la distancia hasta el punto que yo quería hallar. Y hemos hecho la regla de 3, que sería dividir la distancia pequeña entre la distancia grande. Esto para que quede claro. Si hemos dividido, la regla de 3 se reduce a dividir la distancia pequeña entre la distancia grande, que en este caso era 12.14 dividido entre 30.92. Eso me daba 0.39. Estamos redondeando a 0.40. Para hacer un trabajo corto, habría que dividir la distancia pequeña entre la distancia grande. 12.14 entre 30.98. Con eso hallamos las cotas. Ya. Yo ya he hallado las cotas del punto B' también. Y la cota del punto final, que era esto. Ya, una vez que tengo todas las cotas, el procedimiento es muy similar al del perfil longitudinal. Copio la línea recta que he dibujado, los puntos y estos textos o etiquetas numéricas que me sirven de guía. Esta es la cota de este punto. Ya copio los puntos, la línea y las etiquetas numéricas que me ayudan para la construcción de la sección. Ya. Voy a copiar esto más. El sentido en el cual está yendo mi carretera. Lo copio y lo llevo cerca a las grillas que yo tengo. Y esto lo tengo que girar o abatir sobre el horizontal. Ahora hay un detalle importante acá. Según el sentido, según mi flechita, siempre la derecha tiene que quedar a la derecha y la izquierda a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? En carreteras, cuando sacan sus secciones, cometen el error que al rotarlo, algunos lo rotan en el sentido contrario, digamos. Lo rotan ahí y la izquierda queda a la derecha y la derecha a la izquierda, por el sentido. Pero lo correcto siempre es rotar. Primero, antes de rotar, trazo una línea horizontal que me sirve de referencia. Selecciono los elementos que quiero rotar, selecciono el punto base o eje de giro y nuevamente con la opción de referencia selecciono otra vez el punto base, el otro extremo y lo roto sobre el horizontal. Al rotarlo en este sentido, la derecha queda en la derecha y la izquierda en la izquierda, según el sentido en el que está yendo mi carretera. Ya una vez que he hecho esto, que está paso por paso, ¿no? Una vez que he hecho esto, voy a copiar desde el punto medio, que en este caso el punto medio es este. Si este punto azulito es el punto A', desde ese punto medio lo llevo a la mitad de mi grilla, al punto más bajo. Ya una vez realizado eso, yo voy a empezar a hallar las cotas. Antes de hallar las cotas debo corregir la numeración de mi grilla. Mi cota más baja es la 3812.
Por lo tanto, este punto será 38. Un cacho. Distancia. Ya. Este punto va a ser el 3812. Mientras lo corrijo, lo voy a pausar la grabación un momento. Y ahora sí. En mi grilla de la sección transversal, como hemos dicho, la escala en la sección transversal, en una sección transversal, la escala vertical es igual a la escala horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo mido una distancia horizontal, digamos acá, entre 10 y 20. Si yo dimensiono, mido la distancia entre 10 y 20, efectivamente es 10. Y si yo mido una distancia vertical entre 10 y 20, va a ser 10. Es decir, no está exagerado ni es 10 veces más grande. 10 es 10 y 10 es 10. Es por eso que en mi grilla he empezado de 3800, 3810, 20, 30, de 10 en 10. Y cada 10 he hecho una subdivisión de 10 líneas, donde la distancia entre línea y línea es de 1 metro. 1 metro, 1 metro. Ahora sí voy a ubicar las cotas. Yo necesito ubicar la cota 3812.85. Yo sé que aquí está la 3810. Esta va a ser la 3811 y la 3812. Para llegar al punto 85 debo dibujar una circunferencia de 0.85. Y en este punto, en ese puntito de ahí, va a estar la cota 3812.85. Para los demás puntos, dibujo una línea auxiliar vertical. Dibujo una línea auxiliar vertical, la cual voy a copiar en todos los puntos que yo quiera hallar las cotas. El punto medio también. En el último caso no es necesario porque coincide con la grilla, pero igual lo pondremos. Ya, el siguiente punto es 3813. Yo sé que esta línea es el 3812. Esta va a ser el 11, 12, 13. Desde el 13 trazo o proyecto una línea vertical. Y en este punto se va a ubicar la cota 3813. El siguiente punto, que es este de acá, es la cota 3814. Nuevamente, si acá está el 10, 11, 12, 13, 14. Desde el 14 proyecto una línea vertical hasta que se intersecte. El siguiente va a ser 3814.05. Esta línea es la 3814. Lo puedo prolongar un poquito más. Desde acá tengo que subir en 0.05. No es mucho, es poquito. Es decir, va a haber un punto casi a la misma altura. La diferencia no es mucha. El siguiente punto es este de acá, 3815. 10, 11, 12. O sencillamente, ¿qué puedo hacer? Si este es 3810, para llegar al 15 me falta 5 metros. De acá hago una circunferencia de 5. Y en la intersección va a estar la cota 3815. El último punto es 3815.81. Tengo el 38, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
me falta punto 81. Entonces a partir de este punto hago una circunferencia de 0.81. De intersección va a estar el punto de cota 3815.81. He hallado todos los puntos, borro las líneas auxiliares, selecciono el layer para mis terrenos que se llamaba perfil de terreno y voy a unir todos esos puntos que he hallado, empezando por este punto de acá, ya es un terreno con poco desnivel. Ahora a mí me interesa mucho el punto que pasa por el eje, que sería este punto de acá, que lo voy a pintar de otro colorcito. Ya este punto pasa por el eje, es el que está a la mitad. Ya, ¿qué más tengo que hacer? Voy a buscar el dibujo de mi sección, que está acotado y todo. Voy a borrar todas las acotaciones, solamente que quede la sección. Que quede solamente la sección. Y en la sección también tenía mi banderita. Ya esto hemos indicado que por qué el bombeo, ¿no? De 2%. Aquí el puntito que me interesa es este punto de acá. En carreteras igual vamos a explicar con más detalle, pero este punto que está sobre la rasante, ese punto me interesa. Ahora, yo sé que este es mi terreno y he dibujado mi terreno. Debo acomodar esto también en la sección, pero ¿a qué altura? Para eso me voy a ayudar desde el perfil. Me voy al perfil. Estas líneas auxiliares eran para hallar las cotas terreno. Todo esto lo voy a borrar, lo borro. Deberíamos haber hecho esto más. Deberíamos haber hallado también la cota rasante. Pero como no hemos trazado una carretera completa, voy a poner cota puente. Pero solamente voy a hallar el punto A y el punto B prima. El punto A es el inicio del perfil, pero el punto A prima es donde empieza el puente. A prima. Punto A prima, que sería este de acá. Ya con rojito más. El puente empieza en este punto, ese es el punto A prima. Y el punto B prima sería donde termina el puente. Este va a ser el punto B prima. Y yo sé que este último punto es el B. Vamos a hallar la cota del puente solamente en el inicio y en el final. Lo borro todo esto. ¿Cómo hago eso? Proyecto desde el punto A una línea vertical. Voy a proyectar también una línea vertical desde el punto B prima. Y voy a colocarme las marquitas o tics
en esos puntos. Voy a hallar solamente la cota del puente. Legalmente debería ser cota rasante y hallar igual cada 10, cada 20 metros, pero no hemos dibujado una carretera completa. Eso lo vamos a hacer en el proyecto de carreteras. Ya ahora necesito hallar las cotas en estos puntos, en el A' y en el B'. Como hacía, era que no lo borre esa línea, pero proyectaba una línea vertical hasta llegar al punto A. Proyectaba una línea horizontal hasta llegar a la escala. Luego tenía que medir desde un punto conocido, desde el punto 14, salió una distancia bien pequeña. Sería .03, lo voy a redondear, .04. 3814.04. 3814.04. ¿Esto qué me indica? ¿Dónde está ubicado el puente? ¿A qué altura? El inicio del puente, que es el punto A', está a una altura de 3814.04. Hago lo mismo con el punto B', que sería este de acá. ¿No ve lo que he pegado aquí? Lo proyecto hasta el punto B', que casi es la misma altura, ¿no? Lo haremos con otro color para no confundir con la línea roja. Ya, hago una línea vertical hasta llegar al punto B'. Llego al punto B' y hago una línea horizontal hasta llegar a la escala. En este caso tengo una escala también a este lado. Aquí está bien, sí está bien. Tengo una escala a este lado, entonces proyecto a este lado. Voy a medir desde un punto conocido, desde el 3814 hasta ahí. Entonces este punto B' estaría a 3814.19. Lo voy a redondear a punto 2. 3814.20. 3814.20. Lo estoy redondeando, lo mantendremos. Punto 19. He hallado esos puntos y estos dos datitos me va a ayudar a terminar de dibujar mi sección. Yo sé que esta es la cota del punto A'. Lo voy a copiar. Nuevamente, a ver. Esto que me indicaba a qué altura está el puente. El puente está en A' y en B'. Y he hallado las alturas de A' y B'. A' es en la sección de A'. Aquí está. Ya, entonces el puente está ubicado a una altura de 3814.04. Entonces ubico la línea del eje y tengo que ubicar esta altura, 3814.04. Esta línea es el 3810. Me falta 14.04. Hago una circunferencia de 14.04. Una circunferencia de 4.04. En este caso casi coincide con el terreno, pero por poco, ¿no? Vamos a reducir el tamaño del punto. 0.1. Ya. Un ratito más. Vamos a poner un punto de diferente color. En este caso el puente está por debajo del terreno, pero debería coincidir. Según esto debería coincidir. El puente en la línea roja coincide con el terreno. Nos debería haber salido lo mismo. Si lo medimos, la diferencia debe ser bien pequeña.
Ya, sigue es prácticamente cero. Debería habernos salido lo mismo. Eso era para corroborar. Y es también para que ubiquen que el puente está coincidiendo con el terreno en ese punto, en el punto rojo. Ahora sí vamos a volver al tamaño de punto normal. Entonces, en este punto rojo debo ubicar el puente. A eso quería llegar. Y hemos dicho que nuestro puente, el puntito rojo, está en la parte superior. Acá. En nuestra rasante. Entonces copiamos esto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ya copiamos nuestro puente. Esto había que borrar. Ya copiamos nuestro puente desde este punto. Desde el punto más alto de la rasante. Y lo vamos a pegar en el punto rojito. Los puntos son trazos auxiliares, entonces lo borro. Ahí. Aunque ustedes lo van a dejar para saber qué han trabajado, qué han hecho ustedes, ¿no? Pero como son puntos auxiliares, este lo voy a borrar. Este igual. Esto igual son textos auxiliares y lo voy a borrar. Ahora en carreteras yo hago lo que es el área de relleno y el área de corte. Que eso lo vamos a ver en el proyecto de carreteras. Ya, sí. Si fuera una carretera, si fuera una pista de aterrizaje, un camino, sí podemos hallar áreas de corte y de relleno. Pero ahora no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente un relleno o un corte. Sí es una estructura de hormigón que está compuesto de viga, losa, y lo vamos a dejar ahí. Ya tendríamos nuestra sección del punto A. De la misma forma vamos a construir la sección del punto B, que va a ser la progresiva B'. La progresiva B'. Y vamos a, en este caso ya no podemos asumir una distancia. Si la progresiva A' era 72 más 100, a este valor debemos sumarle la longitud del puente, que es 110. Ya. Hemos dicho que la progresiva de este punto, del punto A, era 72 más 100. Ya, la progresiva del punto A' era 72 más 100. Este dato sí hemos asumido. La progresiva del punto B no podemos asumirlo. Si nosotros conocemos la longitud del puente, cada uno sabe la longitud de su puente,
que en mi caso es 110. Para ir a la siguiente progresiva, ¿qué debemos hacer? Debemos sumar, sería 72.100 más 110. Haciendo esta suma me va a salir 72.210. Ya, entonces la progresiva del punto B. La progresiva del punto B va a ser 72 más 210. Ese dato se lo puede calcular. 72 más 210. Progresiva de B, 72 más 210. Y de la misma forma, solamente voy a hacer el principio, porque el procedimiento es lo mismo. En este caso de B solamente tenía 3 puntos. Tenía el punto inicial, tenía el punto final y tenía el punto medio. Copiaba los 3 puntos, la línea y estos textos que me sirven de guía. Y también para guiarme me copiaba el sentido de la carretera, de dónde a dónde estoy yendo. Lo copio donde estoy construyendo las secciones y lo tengo que rotar. Ahora sí, para rotar trazo una línea horizontal. Ahora, ¿en qué sentido lo voy a rotar? Si yo no tuviera esta línea guía que me sirve para ubicarme, alguno de ustedes quizá lo va a rotar en ese sentido. Pero ya les he dicho que según la flechita, la derecha tiene que quedar a la derecha. El sentido de rotación va a ser el siguiente. Rotar. Vamos a rotar en este sentido. Una vez que hemos rotado, copiamos desde el punto medio, que el punto medio es este punto de acá. Esta sección va a ser fácil porque solamente tenemos 3 puntos. Copiamos hasta el punto más bajo y siempre a la mitad, que es el 0. Y teníamos que ubicar las cotas. Aquí la escala está mal. Esta escala estaba bien, esta escala estaba bien. Ya, entonces ubicamos primero el 3814.40. Que si esto es el 10, me falta 4.40. Hago una circunferencia de 4.40. En este puntito va a estar el 3814.40. De la misma forma 3814.20. 3810 me falta 4.20. 4.20. Y por último el 3814.05. 3810 me falta 4.05. Selecciono el layer del terreno, perfil, con una polilínea uno de esos 3 puntos. Que si observo es un terreno prácticamente plano. Que es lo que habíamos mencionado a un principio. Esta línea no me intersectaba ninguna curva de nivel, es decir que era un terreno plano.
Ya hemos hecho eso. Ahora sabemos que este punto, que es el punto medio, este punto rojito, en mi perfil es este punto de acá, es el punto B'. En el punto B' coincide el terreno con el puente. Estos son líneas auxiliares. Nuevamente, en el punto B' coincide el terreno con el puente. Entonces en este punto nuevamente voy a copiar esto, la sección del puente, desde acá hasta este punto. El puente estaría pasando por ahí. Este punto del medio lo borro. Ya tendría la sección del punto B'. Por último voy a ubicar en el layout. Ahora, si yo dibujo una hoja de tamaño A1, para lo que me falta va a resultar una hoja muy grande. Entonces la tercera lámina va a ser una hoja de tamaño A2, donde voy a ubicar las dos secciones y una pequeña vista de planta del puente, donde voy a acotar. Primero las secciones. Voy a buscar dónde está el dibujo de las secciones transversales. Primero la sección del punto A'. Le voy a hacer una escala de, como dice acá, 1:400. Escala 1:400. Lo acomodo. Y esto no tiene que aparecer en el dibujo. Lo borro. Y en la parte de abajo la sección del punto B'. Secciones transversales B'. 1 dividido entre 400. Ya tendría la progresiva B y la progresiva A. En este espacio de la hoja, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer un pequeño detalle de las dimensiones de mi puente. Un detalle pequeñito. Para hacer ese detalle, a lo que yo tengo, ustedes tienen esto, tienen la grilla con sus curvas, con su simbología. Le sacan una copia. Sacan una copia y lo van a llevar acá, a otro lugarcito, ¿no? Ya, ahora acá ubico donde está el puente, selecciono el layer con el cual yo hago las acotaciones y voy a dimensionar. Primero que voy a dimensionar la longitud total del puente. Ahora este texto es muy pequeño, la simbología de las flechas es igual. Entonces ingreso a las configuraciones de las dimensiones, que es el dim style, de enter. En el estilo que esté usando lo voy a modificar, o voy a crear uno nuevo. Le voy a poner 1.5 de altura de texto y de símbolos igual a 1.5. Ok, set current. Entonces ya se nota, ¿no? Ya los números y las flechas ya es más notorio. También voy a acotar el ancho de calzada, que es 7.2. Y por último en este lado puedo acotar, este B lo puedo mover más acá. Voy a acotar el ancho de las aceras, que es 1.5. Y el otro lo puedo acotar o se sobreentiende de alguna forma, ¿no? Que es 1.5.
se ve feo, ¿no? Ambos con uno se sobreentiende que la 0 es 1.5. 3 dimensiones. Y ya vuelvo a layout. En esta ventana voy a acomodar ese detalle. Lo puedo hacer igual a una escala de 1.400 a 1.500. Lo vamos a hacer a 1.500. Escala 1 dividido entre 500. Esta parte está mal. 1.500. Y en este detalle solamente se observa el puente con la longitud total, el sentido, la dimensión de la acera y del ancho de calzada. Como se ve las curvas de nivel, también me conviene que esté una curva de nivel para ubicar a qué elevación está. Y por último, para terminar, voy a hacer un pequeño cuadro de resumen con las dimensiones del puente. Ingreso al Excel y me hago un pequeño cuadrito donde voy a colocar la longitud del puente. Sección, ¿dónde estás? Ya, la longitud del puente, ¿cuál va a ser? La longitud longitudinal, ¿no ve? El ancho de calzada es 7 punto algo. El ancho de la acera para todos es 1.5. El espesor de la losa para todos es 0.25. La altura de la viga es variable, en este caso 0.70 y algo. Y el ancho de la viga es este dato de acá, 0.30 y algo. Son datos básicos, se puede poner todos los datos del dado, de la pila, del estribo, pero son datos básicos de nuestra sección. Lo más fácil sería copiarlo como imagen. Lo voy a pegar en esta parte. Layer de texto. Lo escalo. Si yo acerco esta tablita y comparo con las letras de mi carimbo, la altura de letras de mi carimbo es aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros y medio a 4 debe ser. 0.01. Vamos a medir la distancia de la altura del texto. Ya es casi medio centímetro, 4 milímetros. Entonces, si yo me imagino que voy a imprimir esta tabla, el texto va a ser muy grande en comparación con mi carimbo. ¿Cómo puedo escalarlo para que el texto sea muy grande? Como lo he hecho ahorita, o sea, comparar la altura de textos. Ya, 0.4 milímetros va a ser la altura, entonces sigue siendo un poco grande, pero como tengo espacio lo voy a dejar ahí. La altura ideal de este texto sería 2 milímetros y medio o 3 milímetros.
Ya con eso tendríamos terminado este proyecto. Antes de guardar, siempre oculto el layer de mis ventanas o viewport. Y voy a proceder a guardar los tres archivos. Antes. En el carimbo de sus láminas, en la parte inferior derecha, van a colocar un recuadro con el número de lámina. Esta es la lámina 1 de 3, la lámina 2 de 3 y la lámina 3 de 3. Colocan sus datos. Esta parte. Esto más. Como al nuestro perfil hemos aumentado la banda de la altura del puente, que se llama cota del puente, entonces ampliamos esta ventana, cosa de que se note esa información, y es cuestión de reacomodar un poquito. Ya estos títulos lo bajamos. Ya, con eso hemos concluido todo. Ocultamos ahora sí este layer y lo guardamos. Imprimir. Esta va a ser la primera lámina. ¿Con qué nombre guardamos? Con nuestro apellido. Apellidos y nombres. Y como tengo 3 láminas, esta va a ser la 1 de 3. Voy a poner una letra T para saber qué es el proyecto topográfico. 1 de 3, guardar. En la siguiente lámina, como es otra hoja, voy a seleccionar la otra hoja. Ok. Mismo nombre, solamente va a variar que esta es la lámina 2 de 3. Por último, la última hoja pequeña. Y ahorita vamos a ver esto. La última hoja, que en este caso ya no es una hoja A1. En este caso debo modificar el tamaño de hoja, que ya es una hoja A2. A2 en sentido horizontal. Selecciono el espacio de la hoja. Y ok. Mismo nombre, solamente que esta va a ser la lámina 3 de 3. Ya tengo el dibujo de mi sección, el detalle del puente, el cuadro resumen. Siempre cuando guardo en PDF debo fijarme que las líneas o trazos se noten. Por ejemplo, acá tenía que eliminar esta línea auxiliar. La línea del puente no es notoria porque lo he hecho con el layer, con el mismo layer rojo auxiliar. Tendría que haber trazado con un layer 05, al igual que el perfil. Pero son detalles que siempre cuando guardo en PDF debo observar si este trazo estaba mal, entonces lo debo corregir y volverlo a guardar en PDF. Igual aquí. Supongamos que las curvas de nivel no lo he hecho con el grosor adecuado, debo corregir. Si el grosor de las grillas es muy gruesa, debo corregir. Acá, por ejemplo, un pequeño detalle que
las coordenadas está sobreponiéndose con la tabla. Entonces debería modificar un poco, ¿no? Desfasarlo unos milímetros. Ya, pero básicamente esas son las tres láminas que deben presentar en este proyecto.